Buenas tardes a todos, nosotros somos el equipo número 3, compuesto por Belén Aislin, Ismael Antonio, María José y su servidora Ana Valeria. Nosotros hablaremos del proceso de la fabricación del lápiz y obviamente de la contaminación en la atmósfera que éste produce. Empezamos con un pequeño índice acerca de los procesos que veremos próximamente. Cabe recalcar que cada uno de estos procesos están resumidos, pero con la suficiente información para saber qué produce cada uno de ellos o qué ocurre y qué es lo que emite. Empezamos con el primer tema, que ¿qué es un lápiz? Obviamente todos sabemos lo que es un lápiz. Para los que no, un lápiz o un lapicero es un instrumento de escritura o de dibujo que consiste en una mina que generalmente es de grafito y arcilla. Todos hemos utilizado un lápiz a lo largo de nuestra vida, desde hacer algún dibujo en alguna de nuestra clase o hasta hacer un examen importante con él. Pero ¿te has preguntado cómo se hace un lápiz? ¿De qué está hecho? Y sobre todo, ¿cuántos procesos contaminan a la atmósfera? Primero que se hace es la exportación de la madera. La madera que más se utiliza para la elaboración de un lápiz es la madera de cedro, ya que es la más valorada desde hace tiempo. Su madera reúne cualidades excepcionales para hacer excelentes lápices. La vocación del lápiz de cedro se entiende por las excelentes propiedades de su madera. Se deja trabajar de una forma muy precisa la máquina, la superficie queda muy suave y sin canales de resina, idóneo para que los lápices puedan ser pintados y grabados sin ningún problema. Permite un afinamiento óptimo de la punta, resiste temperaturas y humedades sin torcerse o romperse o encogerse. Tiene una buena durabilidad natural, lo que equivale a un rendimiento superior, y el añadido de un excelente e intenso olor. Por todo esto, el cedro es el árbol símbolo de un buen lápiz. Una de las empresas más conocidas en México es Faber-Castell. Ellos consiguen la madera de cedro en el estado de California, en Estados Unidos. Si hacemos un análisis, aquí en México hay una de las empresas de Faber-Castell, en Querétaro. Como se dijo anteriormente, esta empresa trae madera desde el estado de California. Si esta madera llega por aire, al quemar el combustible del avión genera dióxido de carbono, mejor conocido como CO2. Ahora, si esta madera llega por carretera, el camión emite dióxidos de nitrógeno, material particulado, compuestos orgánicos volátiles, monóxido de carbono, entre otros. El grafito es un mineral bastante común, pero los cristales finos de estos son muy raros de encontrarse. La mayoría de las áreas de minería de grafito producen enormes cantidades de beta. Estas se clasifican como cristalinos de amorfo. También pueden ser extremadamente resistentes al calor y casi inertes en contacto con cualquier otro material, dándole una amplia gama de usos en diferentes áreas. Pasamos al área de los procesos de cómo se obtiene el grafito. Empezamos con el área de extracción, el cual es la manera en la cual se obtiene este mineral para después ser llevado a su trituración, dándole una forma más pequeña para tener una mayor movilidad de este mineral. Después, en el área de secado, es donde se le retira toda humedad que contenga, ya sea de algún líquido o del mismo mineral. En el área de molienda, aquí es donde el tamaño del mineral se reduce más dependiendo del uso el que se le vaya a dar. En el área de flotación se separa toda impureza que no vayamos a ocupar del grafito y que nomás nos hagan un daño en vez de un bien. Después pasamos a una clasificación en la cual se eligen los cristales según lo fino que sean, para después ser llevados a una tolva donde se clasifican en tamaños para ser empaquetados y por último transportados a la empresa donde se vayan a ser utilizados. En la parte del horneado del grafito es un proceso térmico en el cual se someten los bloques hasta 3000 grados centígrados, en el cual este proceso se le confiere propiedades necesarias para poder multiplicar su aplicación en los usos y que no haya ningún problema de este. Pasando con la contaminación del horno y del grafito, los polvos emitidos, como sabemos, tienen origen desde las propias actividades durante la voladura y el arranque de material hasta los procesos de carga y descarga, haciéndolo que estos gases contribuyen a la formación de gases de efecto invernadero, los cuales dañan a la capa de ozono,
a su vez provocando enfermedades respiratorias en los seres humanos, que cada vez hacen un mayor daño a estos mismos. Si no se entendió completamente bien, lo explicaré de una forma más rápida. Lo que sucede cuando se hace la punta de grafito, o aquí que se conoce como mina. En el primer paso se mezcla el grafito y la arcilla en una mezcladora especial de unos 300 kilogramos aproximadamente. En la segunda imagen se puede ver cómo varias empresas usan un molino tricilíndrico para homogeneizar la mezcla. Posteriormente se prensan las minas y luego se secan las minas y se pasan a la cocción, y para finalizar se les da un baño de cera. Para la formación del lápiz, primero se hacen las ranuras de las tablas con una lijadora especial. Se aplica un pegamento de plomo. Después, una rueda de metal coloca cada una de las minas en su estuche y se cierra el sándwich, porque así se le conoce de esa forma. Y luego es el secado en una rueda de secado por casi 1 hora. Posteriormente se pasa una prensa mecánica que corta las tablas para así darles una formación hexagonal, triangular o dependiendo del lápiz que se pida. Y para finalizar se le da un recubrimiento de barniz que puede ser hasta de 5 capas. Un árbol de cedro produce alrededor de 172.000 lápices al año y cada año se cortan alrededor de 11.600 cedros para fabricar 2 millones de lápices en Estados Unidos. Esto produce gran daño a nuestros bosques debido a la deforestación que causa la empresa Faber-Castell. Ahora continuaremos con los últimos acabados, hablando específicamente del barniz. Bueno, hablando del barniz a base de agua tenemos diferentes conceptos. El concepto principal es que es recubrimiento protector y embellecedor. Para el proceso en lápices dan color a la madera del lápiz y se componen en 5 etapas. Para su fabricación contiene un 80% de agua junto a otros disolventes. Dentro de las ventajas cabe que no son tóxicos para la salud y sirven de capa protectora. En aplicación al tema tenemos que los lápices se usan para proteger de los mordiscos. Y por último, en el aspecto ambiental, disminuye los residuos peligrosos, son productos más ecológicos, disminuye el riesgo de incendio y nula la emisión de COPs, que significa compuestos orgánicos volátiles. Bueno, por último hablaremos de la distribución. Se tiene que actualmente llegan a 42 mercados, principalmente a Bolivia, Brasil, Argentina, Ecuador, Turquía, Chile, México, entre otros. Hablando de los contaminantes en nuestra atmósfera, se tiene que los camiones emiten más de la mitad de los óxidos de nitrógeno de nuestro aire y son uno de los mayores emisores de gases asociados al calentamiento global. Esto sería todo por parte de nuestra presentación.